La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Cuánto me alegro de saludarte. Estamos hoy celebrando una fiesta preciosa. Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen de los Dolores. Estamos a viernes 15 de septiembre y por ser viernes y además por ser el día de Nuestra Señora de los Dolores, estamos especialmente invitados al ayuno. Hay dos opciones para el Evangelio de hoy. Se puede elegir un Evangelio de San Juan o un Evangelio de San Lucas. Nosotros hemos elegido el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 33 al 35. Dice así: En aquel tiempo, el padre y la madre de Jesús estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. José y María llevan a Jesús al templo. Como mandaba la ley del Señor, para presentar al primogénito, para ofrecerle al Señor. Entonces, se encuentran con el anciano Simeón, que les dice una profecía. Y, entre otras cosas, en esa profecía les dice lo siguiente: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Este niño va a ser un signo de contradicción. ¿Qué significa ser un signo de contradicción? Ser un signo de contradicción significa que en torno a Él, en torno a Jesús, habrá una inmensa contradicción. Es decir, que habrá quienes le amarán hasta el infinito y habrá quienes le odiarán hasta el infinito. Este es Jesús, signo de contradicción. Y es que, querida alma contemplativa, fue así desde el comienzo de la vida de Jesús, ya desde el comienzo.
hubo quienes le amaron inmensamente, los pastores de Belén, Simeón y Ana, su madre y su padre, los Reyes Magos, y hubo quienes le odiaron inmensamente, Herodes. Y así, durante toda su vida, Jesús fue un signo de contradicción. Pero no solo durante toda su vida. Después de que murió y resucitó, Jesús siguió siendo un signo de contradicción. Y hoy en día, y no ha dejado de ser así desde el año 0, Jesús sigue siendo un signo de contradicción. También hoy en día hay quienes le aman con locura y hay quienes le odian con todas sus fuerzas. Este será un signo de contradicción. También los cristianos nos convertimos en un signo de contradicción. Todo verdadero discípulo de Jesús se convierte en un signo de contradicción. Y así, a los cristianos hay quienes les quieren inmensamente y hay quienes les odian inmensamente. Y si tú eres un verdadero discípulo del Señor, vas a encontrar en tu vida personas que te van a querer inmensamente y personas que no te van a soportar. Signo de contradicción. ¿Cuál es el resultado de que Jesús sea un signo de contradicción? Pues el resultado inevitable es que a su madre, la bendita y piadosísima Virgen María, una espada le traspasa el alma. Y esto es muy lastimoso, porque esta mujer, María, es la más maravillosa y bondadosa de todas las criaturas que han existido y solo se merece amor, amor. El amor y la veneración y la gratitud de todos los seres humanos, de todo el género humano, porque ella ha traído la salvación a todo el género humano. Y sin embargo, a esta maravillosa criatura la hemos crucificado con su Hijo. Hemos traspasado su corazón
con una espada de dolor. Hemos traspasado su corazón con una espada de dolor por nuestros pecados. Porque nuestros pecados hieren a su Hijo. Y por herir a su Hijo, la hieren a ella. Y por eso tiene el corazón coronado de espinas y traspasado por una espada. Ahora bien, este niño, Jesús, está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Él ha venido para salvar a todo el género humano. De manera que aunque para muchos se convierte en piedra de tropiezo, en última instancia, su última decisión, su voluntad definitiva, es dar la vida por la salvación de todos, incluso de aquellos que le crucificaron o que le crucificamos. Él es la esperanza del mundo. Él es tu esperanza. Él es mi esperanza. ¿Cuánto tenemos que amar a Jesús y a María? Porque nos han amado tanto y han sufrido tanto por nosotros y nos han dado tanto. Así que, querida alma contemplativa, si tenemos un corazón de carne y no de piedra, tenemos que darlo todo por Jesús y por María. Y ahora quería compartir con vosotros un texto maravilloso que está en el decreto Ad Gentes Divinitus del Concilio Vaticano II, que habla sobre lo que significa ser signo de contradicción. Y fíjate lo que dice. No tiene ningún desperdicio. Al ser Ad Gentes Divinitus, número 13, párrafo C, al final del párrafo. Al ser el Señor al que se confía un signo de contradicción, el hombre convertido experimenta muchas veces separaciones y rupturas, pero también gozos que Dios concede sin medida. Me parece un texto maravilloso
precioso. El hombre convertido, es decir, todo creyente, se confía al Señor. Se confía al Señor. Pero ese Señor al que se confía es un signo de contradicción. Ya lo hemos estado explicando. Y entonces, porque su Señor es un signo de contradicción, el hombre experimenta muchas veces separaciones y rupturas. Es así. Como Jesús es un signo de contradicción, aquel que es fiel a Jesús experimenta separaciones y rupturas. Pero también gozos que Dios concede sin medida. Me parece impresionante. Qué bien dicho está, qué bonito. Gozos que Dios concede sin medida. Si es cierto, querida alma contemplativa, que por ser fieles a Jesús y a María tendremos que sufrir, eso es así, también es cierto que Dios nos concederá gozos sin medida. ¡Qué bonito! Dios nos concederá gozos sin medida. Es que Jesús y María nos dan las más grandes alegrías. Nos dan inmensas alegrías. Esto es tan cierto, que el que sigue a Jesús y a María experimenta inmensas alegrías. Y a raíz de esto os invito a meditar toda la liturgia de la Eucaristía de hoy, todas las oraciones, pero yo me voy a detener brevísimamente, porque no me quiero ya alargar, en lo que dice la antífona de comunión de la misa de hoy, que está tomada de la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Está basado en esa cita. Dice así la antífona de comunión: Estad alegres en la medida que compartís los sufrimientos de Cristo, de modo que cuando se revele su gloria, gocéis de alegría desbordante. ¡Qué bonito! De modo que cuando se revele su gloria, gocéis de alegría desbordante. Nada más por hoy. Un abrazo inmenso, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.